Bueno, realmente em, la conferencia de hoy tiene como objetivo fundamental advertir los desafíos que la cátedra Nelson Mandela pues tiene justamente en el proceso de formación universitaria y su impacto. En este sentido, solo quiero como inicio dejar subrayado que si bien la cátedra tiene un perfil nacional, su estructura por región obedece a características socioculturales de las regiones que, si bien las une, también tiene elementos que las particularizan. Y en ese sentido, voy a hablar desde la perspectiva del centro de la isla, sobre todo el Camagüey. Uno de los desafíos, yo diría, tiene que ver con una visión a nivel de país, es que justamente la cátedra Mandela y sus estudios sobre las afrodescendencias tiene como plataforma la articulación con el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que es un programa que tiene su salida oficial en noviembre del año 2019. Y una de las herramientas más poderosas de la cátedra es justamente este programa, que tiene un alcance en cuanto a representatividad máxima, que es la figura del presidente como dirigente y quien dirige justamente este programa nacional, porque tiene que ver con la justicia social. Todo acto de discriminación, de exclusión, de descarte, pues tiene que ver con la justicia social. Y es uno de los elementos fundamentales que tiene este programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, que es una invocación a la justicia. Es un llamado fuerte a la justicia social, a la equidad social. Y es allí donde la cátedra Nelson Mandela y los estudios de las afrodescendencias se articulan en esa perspectiva de justicia social. Y es uno de los desafíos fundamentales, porque si bien tiene un alcance noble, en esa misma dirección tiene una gran resistencia. ¿Dónde está la resistencia? En el no reconocimiento del racismo y la discriminación racial. Se ve como un acto del pasado, donde en el presente no puede existir y hasta cierto punto tiene una lógica narrativa, porque si estamos construyendo una sociedad socialista de justicia social, no puede o no debe ser compatible con elementos de racismo. Sin embargo, está presente porque se ha reproducido, no solamente es heredado, sino que se ha reproducido en el contexto de la etapa después de 1959, con otras características, con otros matices, pero lo cierto es que existe. Tan así que el desconocimiento del Código Penal, en el que reconoce en su artículo 136 como crimen en la exclusión y todo acto de discriminación por motivo del color de la piel, le da una fuerza objetiva y legal del acto discriminatorio. Así que esa resistencia y ese desconocimiento constituye una brecha de un valor importante para tener en cuenta en la articulación de la Cátedra Mandela con la universidad. Y es de gran impacto académico cuando la cátedra se presenta en la universidad en la propuesta de temas de estudio, de trabajo de curso, de tesis,
de licenciatura fundamentalmente, de maestría que también se han hecho, cómo no lo ven como un elemento académico, investigativo y científico. Y es allí el desconocimiento y la resistencia a este programa, que si bien es noble, su tratamiento de no visibilizarlo, pues mantiene entonces elementos sistémicos y estructurales de racismo y de discriminación racial. Entonces, estos son los efectos que quise también traer, no solamente los desafíos, sino también los efectos cuando se desconoce, cuando se resiste esta articulación de la Cátedra Mandela con el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Y uno de los impactos es la insuficiencia en cuanto a los estudios científicos que responden a esta problemática. Y el otro impacto, que estoy hablando de impacto en este caso negativo, es invisibilizarlo. Si no está presente en la ciencia, no se ve. Y si no se ve, no existe, aunque se sufra. Y esto sí es una labor que tiene que, sin cansarnos, cotidiana, mantenerse sin prisa, pero sin pausa, poco a poco ir penetrando en todos los campos de las ciencias sociales y otros saberes para que se haga presente en los estudios universitarios, también, está hablando de estudios universitarios, pero también en otras enseñanzas. Y en los estudios universitarios, tenerlo como estudio que responde a un perfil científico y que también responda a este Programa Nacional del Racismo y Discriminación Racial como plataforma científica del programa. Todavía hoy estamos lidiando con esa resistencia, con ese desconocimiento de qué racismo estamos hablando, cuando en Cuba todo el mundo puede ir a una institución educativa y a una institución, por ejemplo, de salud pública, a una institución que tiene que ver con el deporte. ¿De qué racismo estamos hablando? Entonces, estos elementos de resistencia a la exclusión por el color de piel que existe, pues hace el trabajo de la cátedra Nelson Mandela un trabajo muy delicado, pero muy consciente hacia dónde queremos ir. Y en este caso, la universidad es nuestra aliada. Ahí está la Gaceta, donde se encuentra el Código Penal con el artículo anteriormente descrito, artículo 136, el inciso 1, donde habla del crimen del apartheid. Y cuando hablamos apartheid, lo vemos un poco lejos. Lo vemos como en África, el sur de África, sobre apartheid. Pero recordemos que en la temprana fecha, hace pocos años, en la década del 30, en Camagüey se fundó una asociación con el nombre de Ku Klux Klan en el año, justamente en el año 1928, antes de llegar al 30. El asombro fue tal que todos los elementos de la población, sobre todo los afrodescendientes, desempeñaron toda una labor de alerta que el mismo presidente de la República de ese momento, que era Gerardo Machado, la mandó a cerrar, porque solo el nombre de Ku Klux Klan hacía temblar la sociedad cubana. Y si esta asociación del Ku Klux Klan en el año 1928 se fundó, se inscribió y estuvo unos meses oficial, es porque había todo un ambiente ecosistémico que lo permitió. Y también recordemos cómo hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, en la región de Holguín, pues jóvenes universitarios precisamente se vistieron con el vestuario del Ku Klux Klan, vestuarios oficiales del Ku Klux Klan, y en medio de un aparente acto lúdico de juego,
estaban pidiendo dónde está, búsquenme a un negro. Entonces, el crimen del apartheid no está lejos. Está muy bien y pertinentemente puesto en el Código Penal de Cuba, porque recordemos que lo que si bien se fundó en el 28 en Camagüey, en Ku Klux Klan, y si bien hace unos meses de forma de juego los jóvenes repitieron en sus trajes elementos del Ku Klux Klan, tenemos que ver allí un imaginario racista que todavía pervive en las mentes y prácticas que la sociedad ataca, pero está. Y es allí el desafío importante de la cátedra y del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que si bien no lo quieren ver, pero está. Entonces, los impactos que voy a ver aquí como efectos son impactos negativos. Y es que al desconocer y al resistir, los estudios científicos entonces son casi nulos, porque los estudios responden a problemáticas reconocidas. Y si no se reconoce, entonces los estudios son insuficientes. De igual manera, si se invisibiliza, pues entonces se refuerza el racismo estructural y sistémico, porque lo que no existe no se combate. Entonces, sigue en la estructura de pensamiento el descarte por el color de la piel, incluso por el lugar de nacimiento, y elementos del imaginario de que si bien sirves para trabajo esclavo, no sirves para pensar. Y aquella mujer negra reconocida como esclava, como prostituta, como vendedora en las calles, no forma parte de la historia del pensamiento cubano. Y es por eso que es muy difícil ver, cuando hablamos de una científica mujer, es muy difícil visibilizar a una científica de color de piel negra. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un pensamiento filosófico en Cuba, es muy difícil pensar y visibilizar a un filósofo o a un pensador negro. Y es por eso que no es tan fácil repetir, incluso hasta de forma vacía, que Maceo tiene tanta fuerza en el brazo como en la mente. Pero cuando usted le pregunta a alguien, ¿y cuál fue el pensamiento de Maceo? Dígame un pensamiento de Maceo. Es muy difícil rápidamente responder porque no lo tenemos incorporado. Entonces, el desafío es realmente potente. Aquí está la Gaceta donde aparece este artículo, le comentaba. Y el segundo desafío que les traigo para comentar y desarrollar es el desafío del desconocimiento de las afrodescendencias en la formación de la nación y de la cultura cubana. ¿Por qué digo desconocimiento? Sí, desde el siglo XIX hasta la actualidad se tiene en cuenta dentro del nicho de la estructura cultural de la nación al negro o al africano y descendiente en Cuba como esclavizado, y un poquito más su contribución en la música, sobre todo en la percusión, y en su tributo en lo que tiene que ver en las cuestiones sobre la religiosidad. De ahí en fuera no se percibe al negro contribuyendo en más nada que tenga que ver con la nación y la cultura cubana. Y eso forma parte de la imaginario racista. El negro recibió la libertad, le dieron la libertad, incluso la autoemancipación que tiene que ver con el cimarronaje. Casi no se estudia. Se ve como un acto reactivo, no pensado. No se estudia toda la estrategia de cimarronaje que hubo en toda la región del país. Los palenques que bien pensado en su estructura defensiva de alimentación familiar no se estudia, no se tiene en cuenta. Y mucho menos
los actos de conspiración, como el caso de José Antonio Aponte, que tuvo una conspiración o rebelión de alcance nacional, un hombre libre, sumamente instruido, que conocía varios idiomas, entre ellos el inglés y el latín, que en el libro perdido, allí está desarrollado una especie de una Biblia que se conoce como la Biblia Negra de José Antonio Aponte, porque Aponte fue capaz en su pensamiento incorporar en los textos o en el texto bíblico la presencia del africano y del negro desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto fue un atrevimiento tal de cómo Aponte fue colocando y enseñando durante 6 años, Aponte enseñando a todos sus alumnos, porque por las gráficas, por las estampas que él dibujó allí, se advierte que pertenecía a la masonería, tenía grado 2 de masonería, por tanto enseñó y adoctrinó de que tanto el negro como el blanco formaban parte del texto bíblico, los ubicó al mismo nivel de Adán, de Eva, también de los grandes hombres de Estados Unidos, de Europa, los colocó allí al negro. Y esto fue un atrevimiento tal que solo quitarle o picarle o decapitarlo y coger esa cabeza, colocarlo en una jaula, fue el castigo que ellos entendieron que era capaz, tenía la altura de la insolencia de este hombre por su inteligencia, de colocar a un mismo nivel negros, blancos y mujeres negras también. Todavía hoy se desconoce el pensamiento de Aponte. Solamente se habla de la rebelión de Aponte, pero no se habla del pensamiento anticolonial y contrahegemónico de José Antonio Aponte. Y eso es una parte del desconocimiento de ese hombre afrodescendiente en su autoemancipación. Y es el gran desafío. El negro esclavo es más fácil de asimilar. Es totalmente fácil de asimilar, es muy comprensible. Pero el negro autoemancipado de pensamiento, de estructurar rebeliones, de estructurar procesos independentistas, ahí sí que no es posible de articularlo. Y el impacto está prácticamente en lo negativo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la historia en Cuba es una enseñanza occidental y modernista. Es una enseñanza que no rompe lo que desde la época colonial se ha enseñado hasta hoy. Ese negro agradecido a la libertad, no contribuyendo con la libertad. Ese negro que se suma a los procesos libertarios, no que piensa en los procesos libertarios. La mujer negra que solamente Mariana Grajales como madre de los maceos, no como quien enseñó a los maceos para dirigir procesos de independentistas. Entonces, es lo que se enseña y es lo que se ha asumido. Ese negro dependiente, ese negro que inactivo y que si bien tiene algún aspecto de acción, es en el aspecto de la delincuencia, pero no en el pensamiento positivo, no en el pensamiento articulador de la independencia y de procesos importantes de la nación y de la cultura cubana, del etnos cubano, su contribución en todas las prácticas educativas, prácticas artísticas, prácticas solidarias que les permitieron alcanzar en contextos de exclusión y de racismo, desarrollar oficios negados a ellos y profesiones negadas. No se estudia, no se conoce, no se socializa, no forma parte de la enseñanza de la historia. Y es por eso que el niño negro no se ve representado en la historia de Cuba, y el joven mucho que menos. Y eso crea todo una autoestima disminuida por su no representación, ni como pensador, ni como quien contribuye a los procesos de independencia, más allá del obedecer. Y eso es un desafío
que tiene la cátedra Nelson Mandela y su vínculo con las universidades. Ahora, esto es realmente consecuencia de lo anterior. El trabajo científico universitario es insuficiente. Si bien hay un Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales que tiene publicaciones de científicos sociales que han desarrollado estudios posgrados y han publicado trabajos científicos que tienen que ver con estos estudios de las afrodescendencias, también hay que decir de que no se ha articulado para que forme parte de la lógica de pensamiento de la ciencia, conocimiento y divulgación. Eso es otro impacto negativo. No se logra de manera efectiva la lógica de ciencia, conocimiento y divulgación. Entonces, es ahí el desafío de la cátedra Nelson Mandela. Es ahí otro de los desafíos de la cátedra Nelson Mandela. Llevar a la conciencia que tiene todo una plataforma científica los estudios de las afrodescendencias en Cuba. Colocarlo a nivel de programa,